La Corte Constitucional se compone de 9 magistrados, Sí. ¿cierto? De esos 9 magistrados son nombrados, son elegidos por el Congreso de la República, por el Senado, de unas ternas que envía, 3 que envía el presidente, 3 que envía el Consejo de Estado y 3 que envía la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Entonces, hasta ahí Todo bien, está claro. todo bien, ¿cierto? Pero mire que Todo el ciudadano, sí, no, y está en la Constitución, y tiene además unas normas que lo va regulando, que son la Ley Quinta, ¿cierto? Que es el reglamento del Congreso, está el CEPACA, el que estábamos hablando, que es la Ley 1437. Hay un procedimiento, hay unos tiempos, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero básicamente, ¿qué es? La Corte Constitucional se compone de 9 magistrados. Esos 9 magistrados, 3 son elegidos de ternas que envía el presidente, 3 son elegidos de ternas que envía la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y 3 son elegidos por ternas que envía el presidente del Consejo de Estado. Sí. ¿Qué ocurrió? Nuestra Constitución lleva más o menos 40 reformas constitucionales, ¿cierto? Y hay un acto legislativo que es el 02 del 2015, publicado en el Diario Oficial el día 1 de julio del 2015, donde se modificó la Constitución. Se modificaron 31 artículos de la Constitución y el acto legislativo tiene 26 artículos. Uno de esos, en el artículo 2 de ese acto legislativo, modificó el artículo 126 de la Constitución. ¿Sí? En ese artículo 126 pertenece a lo que se explica dentro de la Constitución como la función pública. Entonces, ¿qué dice? En el inciso 4 nos dice, de ahora en adelante, cuando una corporación pública vaya a hacer la elección, y da un ejemplo pues de cuáles elecciones, entre esos los magistrados de la Corte Constitucional, tiene que ser precedida esa terna de una convocatoria pública. Entonces, ¿qué es la convocatoria pública? Se llama a los ciudadanos colombianos a ver quiénes cumplen los requisitos para que participen en esa convocatoria. Y de esa convocatoria, el presidente de la República de la época, el presidente del Consejo de Estado de la época y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época debió constituir sus ternas de esa convocatoria pública. ¿O problema? No lo hicieron. No lo hicieron. Eso procesalmente. Estamos hablando de qué época. Estamos hablando desde el 2015 hasta el 2017. Ya. O sea, desde el 2015 al 2017 se han nombrado 6 magistrados de la Corte Constitucional. Se han elegido 6 magistrados de la Corte Constitucional. Pero el ejercicio es más académico que otra cosa. Este ejercicio yo lo tenía, lo empecé a hacer. Pero venga, antes de que hable del ejercicio, redondéenos la idea. Entonces, como no se respetó el inciso cuarto del artículo 125 de la Constitución, 126 de la Constitución, que habla de convocatoria pública para proveer esos cargos, específicamente los de la Corte Constitucional, entonces ahí es donde está el vicio, donde está el problema jurídico que usted como ciudadana y como abogada está queriendo ver y demandando. Sí, es que no puede ser que los magistrados de la Corte Constitucional, antes de ser nombrados, violen la Constitución que juran defender. Es más, el acto legislativo, vea, le cuento una anécdota, el acto legislativo que se llama de equilibrio de poderes, en esa modificación, ese acto legislativo fue presentado por una de las magistradas que hoy está elegida, la doctora Cristina Pardo Schlechinger. Entonces, independientemente a todo lo que se pudiera decir al respecto, lo que se quiere hacer ver a los ciudadanos es, nosotros como ciudadanos tenemos que tener un valor civil y tenemos que hacer un control social, y nuestro control social también lo podemos hacer frente a altas cortes, como la Corte Constitucional, porque el procedimiento para hacerlo, pues tiene varios pasos, ¿cierto? Y está regulado. Pero se pretermitió, como decimos nosotros en derecho, usted doctor, que bien lo sabe, se omite un paso para llegar a ese momento de la elección. Entonces, ¿dónde está el vicio? En el momento de la presentación de las ternas. ¿Qué es lo que se controla? El medio de control es muy bonito porque se controla a las autoridades públicas. ¿Qué es lo que se está controlando? Ese vicio de no haber hecho la convocatoria pública para de esa convocatoria pública sacar las ternas. Presentar las ternas para la elección y ya el trámite que siga. Detectada la falla. Mire, yo no soy abogado, pero ya me la pillé. Y ya me entendió. Y le entendí perfectamente.
determinada ¿cómo diría? El vicio. El vicio jurídico o legal, ¿o qué? Este es más grave porque es un procedimiento. constitucional, es Uy, una listo, violación directa de Perfecto, nuestra listo. Constitución. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo se procede? Porque es que ya está, ya Pues hay mire, presidente, el ya hay ejercicio, magistrados. claro, mire, el ejercicio incluso no, o sea, no, para uno que es abogado, que ha litigado y que ha presentado demandas, el ejercicio no es tan difícil, porque mire que usted me lo entendió, es que hay una norma constitucional, ¿cierto?, que fue modificada por un acto legislativo de equilibrio de poderes. O sea, imagínese usted, o sea, el tema este que tenía en boga en ese momento, el choque de trenes, no sé qué. Entonces, en ese momento, cuando se analiza esa norma, el ejercicio no es tan difícil, es decir, vea, no lo cumplieron, punto. Ajá. Ahora bien, ¿qué era lo difícil? Conseguir los actos administrativos por los cuales se presentaron las ternas. Mirar bien cuál era el medio de control, la acción, la demanda que se iba a presentar. Eso también fue un poquito complejo. Adicionalmente, porque imagínese usted que el Consejo de Estado tiene una sala de lo contencioso administrativo que se compone de 5 secciones, pero el CEPACA, él dice que el competente para estas demandas de nulidad por inconstitucionalidad es de la sala plena de lo contencioso administrativo. Entonces, buscando jurisprudencia, ¿cierto?, para poder hacer el tema, hay solo 2 demandas, hay solo 2 sentencias, porque imagínense que el presidente de la época intentó regular mediante decreto esa convocatoria pública, pero el Consejo del Estado, ¿qué le dijo? Usted no es competente. O sea, ve precedentes, pues mejor dicho. Exacto, y le dijo, usted no es competente. ¿Y por qué no es competente? Hombre, porque el artículo 126 en su inciso 4, ¿qué dice? Tiene que ser una convocatoria pública regulada por ley. Sí. El presidente de No la por el República. presidente. Exactamente.